¿Sabes qué se esconde detrás de las peleas y separaciones de las que a menudo no te hablan? ¿En qué consiste realmente la esencia de este proceso? La cosa es que tu exesposa se encuentra al borde de una trampa psicológica, una mina que ella misma ha estado ocultando durante años con esfuerzo, convenciéndose de que no existe. Y no se trata de un escenario de reconciliación, donde de repente ella se da cuenta de que ha perdido y comienza a llorar por volver. No, todo es mucho más profundo, mucho más serio de lo que parece a simple vista. La raíz de esto radica en una situación en la que una persona, rechazando la realidad y creando consciente o inconscientemente una ilusión, observa cómo ésta se desmorona lentamente, desintegrándose ante sus propios ojos. Permíteme ahora pintarte un cuadro para que comprendas mejor la profundidad de este proceso emocional y psicológico. Imagina millones de hombres que se encuentran en sus apartamentos vacíos y solitarios, revisando las páginas de sus excompañeras en las redes sociales. Observan con atención sus publicaciones, en las que ellas comparten citas sobre nuevos comienzos, sobre cómo disfrutan de la vida, como si finalmente se hubieran liberado de viejas ataduras. Y estos hombres sufren en secreto, atormentados por la idea de que sus exmujeres, al parecer, prosperan, viven con intensidad y felicidad, mientras ellos hacen todo lo posible por no hundirse en su tristeza y desilusión. ¿Y qué sucede en realidad tras esas fotos cuidadosamente filtradas, tras las frases motivacionales y las palabras inspiradoras? Lo más importante es que ella, esta mujer, pronto enfrentará una realidad tan dura que su cerebro se verá obligado a reajustarse para lidiar con esa disonancia cognitiva. Porque cuando una mujer decide abandonar un matrimonio, especialmente si ese vínculo duró años, en realidad deja atrás no solo a ti, sino también a un sistema interno de conexiones psicológicas, tan entrelazadas que muchas veces ella misma no lo sabe. En pocas palabras, todo ese espacio interior en el que existía y buscaba sentido está dentro de ella misma. Así que, reflexiona un momento sobre qué estuvo ocurriendo todo este tiempo. Tu exesposa, durante todos sus años juntos, te percibía como su principal referencia en muchos aspectos de su vida. Cada una de sus decisiones, cada sentimiento, cada plan para el futuro, todo estaba relacionado contigo. Incluso cuando se quejaba con sus amigas de ti o te criticaba, seguías siendo el punto central de su mundo psicológico. Y ahora, tras la ruptura, parece que ella aparece en un vasto espacio sin gravedad, en un estado de ingravidez, intentando convencerse de que esa ligereza en realidad es libertad. Pero profundicemos en los detalles de este proceso para entender cómo se desarrollan los eventos casi según un escenario predecible. La primera etapa es lo que se llama el periodo de luna de miel consigo misma. Esta etapa generalmente dura desde 2 semanas hasta 3 meses. En este periodo, ella se encuentra en un estado de euforia por su propia valentía e independencia. Cada mañana despierta con una sensación de orgullo inusual por haber dado ese paso. Se anima a sí misma de todas las formas, celebrando su fuerza y decisión, como si hubiera ganado una batalla difícil. En su casa comienzan los cambios, renueva el interior, elige muebles nuevos, incluso puede inscribirse en clases de yoga que hacía tiempo deseaba o hacer una pequeña aventura para ella, registrándose en aplicaciones de citas para descubrir qué hay allí para ella. Sus amigas, como si la apoyaran en cada momento, la elogian por su belleza, su brillo y por lo radiantes que se han vuelto, como si estuviera cargada de una nueva vida. Y ella lo cree. De manera tan completa que elimina cualquier duda. En ese momento, vive no en la realidad, sino en su propia historia inventada, la historia de cómo, como heroína, escapó de la mediocridad y encontró su destino. En su teléfono aparecen periódicamente notificaciones de nuevas coincidencias, mensajes y me gusta. Los hombres le prestan atención, algo que no había sentido en mucho tiempo, y ella lo percibe como una prueba de que ha tomado la decisión correcta. Pero, sin saberlo, comienza a confundir la cantidad de admiradores con su profundidad, el número de mensajes con un interés sincero y la novedad con el valor. Llega una segunda etapa, y aquí todo se vuelve especialmente interesante. La característica distintiva de este periodo es un despertar paulatino, muy lento y, en esencia, con elementos de crisis. Esto se puede comparar con la lenta y casi imperceptible destrucción de un coche en movimiento, donde cada pequeño fallo indica una catástrofe inminente. Y todo empieza con señales menores que ella no nota de inmediato. Por ejemplo, después de la ruptura, ella acepta una cita seria, que en realidad se convierte en su primera experiencia auténtica de conocer a alguien tras el divorcio. Esa persona parece ejemplar en papel. Es atractivo, ha logrado éxito en la vida y sabe decir las palabras correctas y agradables. La noche pasa en una cena o, quizás, con una copa,
y todo parece estar encauzado a un final feliz, la atmósfera es ligera, la conversación agradable y los sentimientos cálidos y sinceros. Todo parece avanzar hacia un encuentro más profundo, hacia algo más grande. Pero al final de una noche tensa, cuando él da su primer paso decidido, sucede algo que la sorprende, como una descarga de agua fría, se da cuenta de que esa persona en realidad no le ofrece nada, que en el fondo, le da igual. Él ni siquiera sabe que ella tiene miedo a los rayos en las tormentas, que no puede dormir sin asegurarse de 3 veces de que la puerta está cerrada, o que llora al ver un video emocional sobre perros. Para él, ella es solo un viernes más, una noche más para pasar juntos, para divertirse o simplemente para matar el tiempo. Y en ese momento surge en su alma una grieta, una pequeña pero visible brecha en su historia interior, que relataba relaciones felices o al menos dignas. Sin embargo, ella se resiste a aceptar esa disonancia, porque internamente le resulta muy difícil admitir la idea de que pudo equivocarse. Reconocer que la persona que parecía conocer bien, pero con la que en esas citas aún siente dudas, significa aceptar un error. Y aceptar un error para ella implica perder el control sobre sí misma, sacudir su visión establecida de la realidad, lo cual sería casi insostenible para su psique. Por eso, se sobrecarga con nuevas citas, vuelve a registrarse en aplicaciones, sale a citas o se reúne con su grupo de amigas, todo para volver a sentir el calor de la atención, los nuevos cumplidos y esa sensación de ligereza. Pero algo en esto ya cambia. La atención de los nuevos conocidos ya no le proporciona la misma satisfacción. Nota que las palabras de esos hombres empiezan a parecerle vacías, sin alma. Poco a poco, presta atención a los detalles, cómo hablan de sus exesposas, cómo interactúan con los camareros, con qué rapidez en su comportamiento aparecen signos de deseo de pasar a lo físico. Y sin esfuerzo consciente, de forma completamente involuntaria, su conciencia empieza a compararlos contigo. Sin darse cuenta, lo hace de manera automática, como lo hace nuestro cerebro, por patrones, por evidentes similitudes y diferencias. Nota que aquel mismo hombre encantador, que parecía tan atractivo, constantemente la interrumpe en la conversación, el que tiene un trabajo prestigioso, parece emocionalmente inaccesible y frío, y aquel que parece muy divertido y espontáneo, en realidad, es irresponsable y bebe mucho. Y en cada comparación, sin querer, eleva frente a sí la imagen tuya en una luz más cálida y favorable. No porque fueras perfecto, sino porque eras conocido, familiar, dócil, como el calor de una chimenea en la que es tan cómodo refugiarse. Exactamente en ese momento, en su universo interior, comienza la tercera etapa, el pánico. Esto suele ocurrir aproximadamente entre 6 y 8 meses después de la ruptura o del inicio de nuevas búsquedas. En ese momento, desaparece por completo la sensación de novedad y comienzan a llegar pensamientos de que todo ya le resulta aburrido. Los amigos se cansan de escuchar sus relatos sobre las nuevas citas, y los niños, si los hay, empiezan a hacer rabietas y a protestar, su mundo ha sido destruido, sienten los cambios, aunque ella misma está tan ocupada buscándose a sí misma que a veces ni siquiera lo nota. Sobrecargada, con la energía interna vacía, hace todo lo posible por mantener la imagen de una mujer feliz, segura de sí misma. Pero esa imagen se convierte cada vez más en una pesada carga. Cada nuevo mensaje con una foto positiva o una cita sobre una vida mejor le quita más fuerzas. Cada sonrisa en los lugares públicos parece más tensa, como si fuera una actriz que ha olvidado por qué aceptó ese papel. El pánico se manifiesta de diferentes maneras, unos entran en un estado de hiperactividad, intentando gastar menos energía buscando constantemente confirmaciones, concertando nuevas reuniones, asistiendo a numerosos eventos, tratando de mantenerse ocupados desde el amanecer hasta el atardecer. Otros prefieren esconderse, permanecen en la cama todo el fin de semana, hojeando viejas fotos, tratando de entender en qué momento todo salió mal, qué fue lo que falló en sus vidas y en su destino. Pero todas estas mujeres tienen algo en común, en algún momento comienzan a reescribir la historia de sus vidas, comenzando a reconsiderar el pasado. Quizá, el matrimonio que le parecía tan horrible y lleno de altibajos no fue tan malo como pensaba. Tal vez, simplemente minimizó su importancia. Y acerca de la persona con la que ya no quisiera ver más a su lado, de ti, de repente se pregunta, quizás soy demasiado dura, quizás el perdón y la ternura podrían haber cambiado todo. Y en ese momento comienza casi de forma subconsciente a reevaluar su memoria, tanto del pasado como del presente. Se cuestiona si se ha equivocado al sacar esas conclusiones, y si buscaba alguna salida para ocultar su miedo interior. Porque reconocer los errores no es solo una palabra, es destruir todo un mundo interior, y para ella, que siempre busca estabilidad y armonía, esto parece casi imposible.
Durante largos meses, o tal vez años, ha construido su personalidad en torno a la imagen de una mujer que elegantemente y con valentía decidió dejar todo atrás en busca de su propia libertad. Durante ese periodo, su imagen social, su reputación y su guión interno se basaron en ese fundamento. Es como si hubiera creado un escudo invisible con su historia, alimentando la idea de que tomar la valiente decisión de abandonar todo es la cumbre de su fuerza y dignidad. Sin embargo, en un momento determinado, hace algo totalmente inesperado y especial, en lugar de seguir aferrándose a su antigua postura, intenta crear una nueva historia. En esta nueva visión, quizás ha cambiado, se ha vuelto más sabia, ha crecido en espíritu o tal vez ahora mira su vida desde otra perspectiva. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, todo podría haber sido distinto, y todo sería posible. Esa idea le da la oportunidad de creer en la posibilidad de reconstruirse o, al menos, de reencontrarse con una parte de sí misma que hace mucho tiempo se fue, sin necesidad de admitir honestamente que en algún momento estuvo equivocada. Es como si equilibrara en el límite entre aceptar el pasado y tener esperanza en el futuro, buscando justificantes e incluso la esperanza de que todo aún puede arreglarse. Mientras tanto, trasladémonos a otro lugar, a la realidad de la vida moderna, a ese ámbito donde ahora busca nuevas relaciones y se enfrenta a una cruda realidad que muchas veces ni siquiera se asemeja a cuentos románticos ni a películas inspiradoras. Porque aquí todo es mucho más complejo y a menudo mucho más triste. En el ámbito de las citas para una mujer que ha pasado por un divorcio, especialmente si tiene hijos, se entra en una verdadera batalla donde la mayoría de las ideas sobre relaciones felices desaparecen en un instante. En la vida real, fuera del ambiente de comedias románticas, los hombres que muestran interés en una mujer así se dividen en varias categorías habituales. Están quienes la consideran un botín fácil, aquellos que buscan un objeto para aventuras y no ocultan su debilidad o su deseo de sentirse deseados. También hay hombres casados que buscan tener una aventura a escondidas, ocultando hábilmente su doble vida y los otros intereses femeninos, hasta llegar a un acuerdo o asegurarse de que nadie se entere. Y después están los que siempre permanecen en la posición de lobo solitario, hombres que, por alguna razón, llevan mucho tiempo sin encontrar a su pareja, y lo más probable es que la causa no sea la falta de pretendientes. Hay que tener en cuenta que entre ellos todavía hay hombres de buen corazón y sinceros, pero o ya tienen compromisos o eligen entre muchas opciones, y esa competencia se vuelve para ella una verdadera barrera insuperable. Ella empieza a sentir que el atractivo y el valor que antes consideraba sus fortalezas, solo una ilusión. En este mundo de citas virtuales y coincidencias infinitas, parece que nadie valora la singularidad, pues los algoritmos de las páginas y aplicaciones suelen crear la sensación abrumadora de que todos son iguales y tienen las mismas oportunidades. Todos los cumplidos dirigidos a ella, sobre su belleza, encanto o confianza, al final resultan ser simplemente copias estándar, enviadas a decenas de mujeres al mismo tiempo. La chispa que alguna vez se encendió en el primer encuentro o en una mirada sincera, todo eso se convierte en un espejismo relativo. Esa chispa, esa carga química invisible que ella pudo haber sentido, fácilmente podría haber sido compartida con quienes estaban dispuestos a pasar la noche con ella. La economía de las citas en el periodo postdivorcio, como un golpe duro de un boxeador, es cruel y despiadada, pronto se da cuenta de que no es única ni especial. En las páginas de citas, en la interminable fila de perfiles, ella solo parece una más entre muchas, y su atractivo no trasciende el flujo general. Esta fase, de arrepentimiento, o también llamada, fase de reflexión, suele ocurrir aproximadamente un año después del divorcio. Sin embargo, en mujeres de carácter fuerte, que tienden a crear ilusiones y a engañarse prolongadamente, esto puede suceder un poco más tarde, a veces 2 o 3 años después. En ese momento, sus mecanismos de defensa internos, que les permitían mantener la ilusión, finalmente comienzan a desmoronarse. Cuando todas las barreras invisibles del espíritu y la razón desaparecen, llega el momento de una verdadera crisis, ya no pueden seguir diciéndose a sí mismas que todo fue correcto o que aún se puede arreglar. Es un punto a veces doloroso y desgarrador, en el que la sensación de soledad se vuelve insuperable, cuando no solo deseas que alguien esté cerca, sino que de repente surge una comprensión claramente perceptible. Esta vulnerabilidad no está relacionada con un simple deseo de compañía, sino con un proceso interno de reflexión, como si ella misma hubiera destruido su propia vida, renunciando a relaciones que, pese a sus defectos, seguían siendo reales y vivas, en favor de un sueño que ahora no puede realizarse. Esto puede ocurrir en una noche, cuando finalmente se sienta en su rincón de soledad, quizás después de una cita decepcionante o en un fin de semana desolador, cuando los hijos se han ido o han salido a encuentros.
En ese momento, le viene de repente toda la magnitud y la carga de lo que ha hecho, cómo pudo, por qué actuó así, por qué eligió la ilusión en lugar de la realidad y cuán alta es esa consecuencia. La carga interna se vuelve tan insoportable que algunas mujeres simplemente no pueden soportarla. Su mente desconecta los centros emocionales del cerebro para atravesar ese momento, para no dejarse llevar por la pérdida. Y en ese preciso instante comienzan a aparecer esas mismas notas nocturnas, melodiosas, a primera vista. Inofensivas, pero que contienen un significado profundo. Por lo general, llegan en horas tardías, entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada. Los mensajes parecen casuales, a veces amistosos, como por ejemplo, hola, ¿cómo estás? O todavía a veces recuerdo cuándo. Pero en el fondo, en su interior, transmiten un mensaje completamente diferente, estoy hundiéndome, y tú eres la única mano que todavía me sostiene con vida. Eres la única cuerda salvavidas que queda en mi conciencia, y sin ella ya no sé cómo seguir viviendo. A veces, en sus mensajes aparece algo, palabras llenas de rabia, cuando te culpa por acciones o eventos ocurridos hace muchos años. Esa rabia le parece más fácil y sencilla que aceptar su propio error o sentir arrepentimiento, pues liberarse de la culpa y enfrentarse a emociones complicadas a veces parece mucho más difícil que simplemente desahogarse con ira. A veces, estos mensajes están llenos de profunda tristeza, recuerdos de momentos felices que para ella parecían infinitamente valiosos e irrepetibles. Los marca, como si quisiera comprobar, todo sigue siendo igual de importante, aún hay conexión, o todo se ha perdido por completo. Y aún así, bajo esa máscara de emociones, yace una misma cosa, la certeza de que la realidad resultó ser diferente. Ella está convencida de que la vida en aquel entonces parecía mejor, que el césped allí era más verde, pero en realidad era césped artificial, una imitación de la verdadera felicidad. Dentro de su mente sucede algo mucho más complejo y misterioso. Se desarrolla en su cerebro una disonancia cognitiva, un estado de conflicto interno en el que coexisten verdades opuestas y el cerebro debe luchar para conciliarlas. Cada día tiene que justificar su decisión de dejar el pasado, convencerse de que fue lo correcto y, al mismo tiempo, sentir que sufre y percibe un empeoramiento de la situación. Esta lucha psicológica se vuelve prácticamente agotadora, como una carga pesada que no se puede soltar. Afecta todo, la calidad del sueño, el apetito, la capacidad de concentrarse y pensar con claridad. Para algunas mujeres, tal conflicto interno conduce al desarrollo de trastornos de ansiedad, otras profundizan en una depresión severa y algunas más entran en un estado de inmovilidad emocional, donde las emociones se insensibilizan y desaparecen suavemente, porque cualquier emoción profunda implica enfrentar la verdad, y eso duele mucho. Permítame hablarles del llamado síndrome del domingo, un fenómeno particularmente típico en mujeres divorciadas. En ese día, por así decirlo, experimentan sus momentos más difíciles. ¿Por qué precisamente el domingo por la noche? Porque en ese momento termina toda la máscara, concluye el espectáculo y se prepara para la semana que viene. Los días de descanso son el tiempo en que las distracciones disminuyen, los hijos ya están dormidos o con ellas, y queda solo el silencio. Y es precisamente en ese momento tranquilo y solitario, por lo general por la noche, cuando ella ya se está preparando para descansar y el sueño no llega, que en su mente emergen de repente todos los pensamientos ocultos. En ese instante, se da cuenta de que está sola, verdaderamente sola. No porque sea independiente, ni porque sea libre, lo más importante, porque está sola y eso la oprime. Al enfrentarse a su realidad, de repente siente que ningún apoyo, ninguna seguridad ni ninguna fuerza la salvan. A veces parece que el universo, con su humor cruel, juega una mala pasada, mostrándole en ese momento una visión del futuro, la imagen de la mujer que desearía ser, y al mismo tiempo desmintiéndola. En esos momentos, ve frente a sí esa versión de sí misma con la que siempre soñó, aquella que quería ver en ustedes, la fuerte, segura y feliz. Pero también entiende que ya la alcanzó sin ella, porque el camino hacia esa nueva persona lo recorrieron después de perderla a ella. Y resulta que su propia voz fue el catalizador de esa transformación, y sabe que no podrá disfrutar de los frutos de su ayuda, porque todo esto fue posible solo gracias a su partida, a sus dudas y sufrimientos. Y eso se convierte en su pesa infernal, personal y especial, que no la deja en paz ni un minuto, que le impide dormir tranquilamente y que la hace deambular durante la noche por sus recuerdos y pensamientos. Ahora vamos a lo que sucede con su entorno social en esa situación. La comunicación con amigas, especialmente en el contexto del divorcio, es un teatro único de juegos psicológicos y experiencias. En un principio, sus amigas son sus aliadas, quienes la apoyan,
La animan y crean un ambiente en el que siente que merece una vida mejor, que todo lo que hace está bien, y que su valiente paso es un ejemplo para los demás. Se reúnen, comparten experiencias, encuentran palabras de apoyo, creando una atmósfera en la que parece que todavía es posible empezar de nuevo y encontrar la armonía interior. Pero con el tiempo todo cambia. Pasan meses y la dinámica en sus relaciones comienza a alterarse. La amistad con las mujeres casadas se vuelve cada vez más distante. Ellas, de manera subconsciente o instintiva, empiezan a evitar el contacto, su conciencia o su subconsciente percibe a la nueva mujer como una potencial amenaza. Es una inquietud no oficial ni expresada claramente, que ahora esa pareja que alguna vez fue feliz y que fue su amiga, puede captar la atención de sus propios esposos. Dentro de ellas surge una preocupación oculta, que su estado de libertad se convierte en un recordatorio de la fragilidad de sus propias relaciones y que como resultado, en su amistad y comunicación puede surgir algo que destruya la armonía habitual de sus familias. Por eso, con el tiempo, para proteger su paz interior, estos lazos de amistad comienzan a debilitarse o desaparecen por completo, siendo reemplazados por la distancia emocional, los temores no expresados y la sensación de que ella, esa examiga, se ha convertido en un símbolo de los cambios que ninguno de ellas desea ver. Llega un momento en que dejan de invitarla a cenas en común. Los chats grupales, que antes estaban llenos de conversaciones animadas y planes compartidos, empiezan a apagarse silenciosamente y ella nota que la han excluido del círculo. En esos momentos en los que antes discutían noticias, compartían preocupaciones o simplemente se reunían para reír, ahora ella queda fuera de vista, como si estuviera fuera de esa comunidad. Y aunque esto pueda parecer solo otro cambio, en realidad simboliza muchas cosas, ya no está en el centro de atención, su lugar va siendo ocupado poco a poco por otra persona. Sus amigos solitarios, esos con quienes esperaba encontrar un grupo cercano y nuevo, ahora son vistos como rivales. Toda esa prueba de amistad, como la pesca en un estanque limitado, donde todos tiran del mismo cebo, es similar a un enfrentamiento por un recurso al que todos tienen derecho. En estas condiciones, la amistad pasa a un segundo plano, cediendo ante la lucha por sobrevivir, por un lugar bajo el sol, para no quedar al margen de la vida. Sin embargo, hay un matiz, ella no está sola en esto. A diferencia de ellas, ella no está libre de obligaciones o del pasado. Tiene una maleta llena de recuerdos, una experiencia que a veces parece una carga y otras, cadenas. Tal vez tenga hijos, y por eso su situación es un poco diferente a la de quienes todavía están libres. Todos saben esto, aunque nadie lo diga públicamente. Y precisamente por eso, su círculo social, que según el plan debería haberse ampliado tras el divorcio, en cambio, se estrecha. En lugar de hacer nuevas amistades y ampliar horizontes, ella se encuentra en el mismo círculo reducido, rodeada por cada vez menos amigos verdaderos. La soledad se hace una carga cada día más pesada. Siente que el soporte en el que había confiado es solo una ilusión. El sistema de apoyo que ella consideraba sólido e inquebrantable resulta ser condicional, en ocasiones solo cuando hay buen tiempo, cuando todo está bien y en calma. Y en ese momento llega una realización angustiosa de una verdad inquietante, lo que ella consideraba su esposo era para ella mucho más que un simple compañero de vida. Él era su mejor amigo, la persona con la que podía compartir cualquier pensamiento y preocupación. Era su contacto de emergencia, alguien en quien podía confiar lo más importante. Él era su compañero constante, su espacio seguro. Y todo ello lo ha perdido, por la idea de que más allá del horizonte hay algo mejor, que el destino le ha preparado días más brillantes y felices. Pero aquí yace una verdad psicológica aterradora que queda en la sombra, las mujeres que dejan largos matrimonios a menudo enfrentan un fenómeno que se puede llamar síndrome de relaciones fantasmas. Imagínese, así como las personas amputadas sienten la existencia de miembros fantasmas, las mujeres tras un divorcio siguen experimentando la sensación de presencia de quien ya se ha ido. Se sorprenden a sí mismas pensando que quieren contarle a alguien una historia divertida, una situación cómica o un evento importante, y luego se dan cuenta de repente, su interlocutor ya no está con ellas. Dentro de ella suena una voz, fragmentos de recuerdos que vuelven constantemente a la mente, recordándoles aquellos momentos en los que él estaba cerca. La mañana que despierta se transforma en una lucha infinita con esa voz interior, que parece decir, él también formaba parte de esta mañana. En los momentos de silencio, cierran los ojos y vuelven a enfrentarse a la pérdida una y otra vez. Y todo esto no necesariamente está relacionado con sentimientos de amor, sino más bien con esas conexiones neuronales que se formaron durante años de vida en común.
El cerebro recuerda su voz, su sonrisa, sus gestos, y esas conexiones permanecen, incluso si físicamente él ya no está cerca. Esos campos neuronales no desaparecen en un día. Como un imán, atraen a ella hacia ese pasado, hacia lo que ya ha perdido, como si el universo mismo la impulsara a recordar lo que fue y no la dejara ir. A raíz de esta reflexión interna surgen pequeños recordatorios, su canción favorita suena en la radio, se tropieza con una camiseta vieja mientras hace la colada, o sus hijos dicen algo de una forma que lo hacía él. A veces visita lugares donde solían ir juntos, un café o un restaurante que amaba, y de repente comprende que incluso su comida preferida parece más insípida sin quien la compartía con ella. Esos recuerdos no son solo una serie de días o eventos pasados. Son anclas psicológicas que se agarran a su mente y la mantienen en esa realidad que ella se esfuerza por dejar atrás. Y aquí surge otra tarea difícil, matemática, relacionada con las probabilidades de encontrar a alguien nuevo. Honestamente, si ella tiene más de 35 años, ha pasado por un divorcio, quizás con hijos, y busca una relación seria con un hombre digno que además esté disponible, abierto a los sentimientos, financieramente estable, la atraiga y esté dispuesto a aceptar su pasado, entonces la probabilidad de encontrar a esa persona se vuelve muy baja. Las estadísticas muestran que las posibilidades son sumamente escasas. Si además ella misma mantiene altos estándares y en una nueva relación espera cualidades especiales, las coincidencias se reducen aún más. Y entonces, la probabilidad de encontrar a la persona adecuada parece tan mínima que se asemeja a ganar la lotería, las probabilidades son aproximadamente iguales o incluso menores. Pero ella no puede admitir esto, ni a sí misma ni a quienes la rodean. Por eso desarrolla mecanismos de protección, reduciendo gradualmente sus requisitos y asegurándose de que se vuelve más abierta y flexible. Acepta aquello que antes consideraba inaceptable, adoptando nuevas formas que anteriormente le parecían inapropiadas. Comienza a tolerar pequeños desprecios y a percibirlo como algo natural, diciéndose a sí misma que todo esto pasa. Cada concesión disminuye poco a poco su autoestima, socavando esa fortaleza interior que antes era su sostén. Al final, queda solo con la sensación interna de que más o menos se las arregla, incluso si en realidad se convence a sí misma de que avanza. Sin embargo, para la mujer, el escenario más aterrador e inalcanzable psicológicamente es aceptar que cometió un error catastrófico. La comprensión de esto, tarde o temprano, la invade en su alma, y rendirse ante ese reconocimiento parece imposible. Algunas mujeres caen en lo que se llama una fase de renovación o reconstrucción de sí mismas, que muchas veces no se convierte en un desarrollo saludable y armonioso, sino en una lucha desesperada consigo mismas. En ese momento, comienzan a centrarse en cambios superficiales, el cabello nuevo, una figura transformada, un estilo de vestir distinto, incluso una nueva personalidad. Todo ello es un intento de convertirse en alguien diferente, más exitosa, más segura, más digna a ojos de los demás y, principalmente, ante sus propios ojos. Busca formas de ocultar su pasado, crear una ilusión de un nuevo comienzo, para olvidar o borrar de la memoria el dolor y los fracasos que durante mucho tiempo le impidieron seguir adelante. Pero todo esto, en última instancia, es como tratar de mover los asientos de pasajeros en un Titanic que se está hundiendo. El problema no radica en sus apariencias externas o en su manera de comportarse. La verdad está en que cometió un error en sus cálculos, evaluando mal lo que estaba sucediendo, subestimó sus capacidades y recursos, y por el contrario, sobreestimó lo que parecía accesible para ella. Lo más trágico sucede con aquellas mujeres que comienzan rápidamente nuevas relaciones, las llamadas de rehabilitación o de apertura, y tratan de hacerlas serias casi desde el primer paso. Conocen a alguien, a cualquier persona que muestre interés, y de inmediato empiezan a reproducir todo lo que vivieron en su pasado. Convierten rápidamente a nuevas parejas en parte de la vida de sus hijos, intentan consolidar la relación antes de que surja al menos un mínimo de confianza, e ignoran las señales de advertencia vitales, las banderas rojas que indican posibles problemas. Todo esto se hace porque estar con alguien problemático, complicado o difícil parece, en realidad, mejor que quedarse solo con sus propios demonios interiores. Y, por supuesto, tales relaciones pronto se desmoronan o terminan en escenas escandalosas, tras las cuales la mujer queda aún más destruida por dentro que antes. Mientras tanto, tú estás allí como un fantasma invisible, que parece perseguirla en cada pensamiento y acción. No porque hagas algo intencionadamente, sino porque tú eres un estándar, dentro de su conciencia y subconsciente. En sus pensamientos y sentimientos, tú eres objeto de comparación.
Cada hombre en su vida se compara contigo, no con quien eras antes del divorcio, sino con esa versión idealizada y distorsionada de ti que ella misma creó en su memoria o con su arrepentimiento por el pasado. En su recuerdo existe una imagen tuya que, según ella, era mejor que en realidad fuiste alguna vez. Y ninguna nueva relación o encuentro puede competir con ese fantasma mítico, esa versión idealizada de ti en su propia percepción. Con el tiempo, aquí es donde comienza la etapa más oscura y peligrosa de su situación psicológica. A aproximadamente 2 años después del divorcio, a veces antes, otras después, la mujer llega a un punto de decisión. Su voz interior le exige aceptar la realidad, reconocer sus errores y tratar de solucionar la situación, quizás incluso comenzar a recuperar aquello que se perdió. O, por el contrario, opta por negar, resistirse con fuerza y seguir construyendo su nueva identidad, basada en mentiras e ilusiones. La mayoría de las veces, las mujeres eligen la segunda opción, porque les resulta más fácil, evitar el dolor y la responsabilidad. Como resultado, se convierten en mujeres cínicas y heridas que empiezan a comportarse como si todo siempre hubiera sido en su contra, y buscan confirmación de sus decisiones en comunidades online, grupos y foros. Allí encuentran apoyo y validación, diciendo a otras mujeres que irse es la única decisión correcta, pues el sufrimiento debe compartirse, no enfrentarse sola. Sin embargo, aquellos que optan por la sinceridad y la honestidad enfrentan un problema completamente distinto, mucho más complejo. ¿Cómo contarle a una persona a quien heriste tan profundamente acerca de tus errores? ¿Cómo acercarte y admitir tu culpa cuando todo su espacio psicológico está construido en torno a la idea de que ella tiene razón, y su autoestima está estrechamente ligada a esa creencia? ¿Cómo pedir perdón cuando parece que ella ya está tan confundida en sus propias excusas y máscaras que ni siquiera está segura de merecerlo? Es una pesada carga psicológica, y muchas mujeres reconocen que lo más difícil en un proceso de ruptura no es encontrar fuerzas para irse, sino admitir ante sí mismas que la partida fue necesaria y correcta. Y a pesar de todas las dificultades, existe otra capa mucho más oculta de esta degradación psicológica de la que generalmente nadie habla. Está relacionada con la forma en que cambia su sentido de identidad a nivel celular. Cuando una mujer ha estado casada durante mucho tiempo, su imagen interior deja de ser simplemente una parte de ella misma. Se convierte en parte de nosotros común, en algo más que ella sola. Cada decisión, desde elegir el plato para la cena hasta planear las vacaciones, se impregna con la convicción de que lo hace como esposa, como parte de la pareja. Sus conexiones neuronales, su psicología, se forman en torno a esa imagen, creando una estructura de identidad única, profundamente enraizada en su conciencia. Cuando una mujer decide abandonar el hogar familiar, entra en un proceso complejo y multifacético en el que pierde no solo a su compañero de vida, sino también esa personalidad que había construido en conjunto con él. Esta pérdida a menudo provoca una crisis interna de identidad, un estado que es difícil de explicar por completo incluso para los psicólogos y en artículos dedicados a la psicología. Porque no se trata solo de distanciarse de la pareja, sino de despedir esa parte de sí misma que la vinculaba con la persona con la que recorrió un camino en común. Como resultado, se encuentra en una encrucijada donde todo cambia, e incluso esas pequeñas cosas aparentemente insignificantes adquieren un significado especial, convirtiéndose en símbolos de pérdida y soledad. Observe con más atención esos detalles numerosos a los que antes no prestaba mucha atención, esa misma parte de la cama donde solía dormir. Ahora, cuando la cama está vacía, los territorios de la elección están difuminados, y cada decisión parece inesperadamente importante. La elección de qué ver en la televisión o qué activar en el servicio de streaming, que antes se resolvía con un simple movimiento, ahora se convierte en un tema de reflexión, ya que ya no hay necesidad de hacer concesiones teniendo en cuenta los deseos y preferencias de otra persona. O tal vez ella prefiere comer sola, y cada cafetería o restaurante a donde ahora va le recuerda que está sola, provocando en ella pensamientos diversos. Estos pequeños detalles generan tensión interna, cada situación así se convierte en un pequeño pero doloroso golpe para su psique. Cada pequeña decisión se transforma en un recordatorio de que la vida sigue sin un ayudante, sin consejo ni apoyo de su ser amado. Es como si ella misma se hubiera privado de un aliado, al informar sobre su despido. No menos importante es el aspecto material, ese aspecto que, 9 meses después de la ruptura, comienza a ejercer una presión psicológica directa sobre ella. El divorcio no es solo una tragedia emocional, sino también unos gastos insoportables. Ser soltera a menudo cuesta más que vivir en pareja. Anteriormente, ellas dos tenían un ingreso estable que garantizaba comodidad y tranquilidad. Pero ahora, esa estabilidad ha sido
Destruida, un ingreso desapareció, y ella intenta mantener la misma calidad de vida usando la mitad e incluso un tercio de esos recursos. Pero aquí no se trata solo de dinero. El problema es más profundo, siempre estas finanzas simbolizaron mucho más que dinero. Eran la garantía de seguridad, confianza en el futuro y la posibilidad de soñar sin estar constantemente pendiente del saldo de la cuenta. Y ahora esa base financiera ha sido destruida, cediendo lugar a algo más independiente, la independencia. Ella renunció a la responsabilidad con su pareja por el bienestar económico, opting por un camino de autonomía, pero de repente descubre que esa autonomía no es libertad en absoluto, sino solo una ilusión adornada con formas de existencia limitada. Al final, tiene la sensación de que se ha encontrado en una posición donde, tras haber experimentado la independencia, ahora vive en condiciones de pobreza disfrazada de aparente solidez. Y hay otro aspecto a menudo pasados por alto, la cercanía física, tan necesaria para la salud emocional del ser humano. No hablo del sexo, porque eso es solo la punta del iceberg. El verdadero problema radica en miles de pequeños contactos táctiles que llenaran su vida conjunta de calidez y sensaciones. Desde una caricia ligera en la parte baja de la espalda mientras pasan por la cocina, hasta un toque suave en las piernas bajo la manta, o un abrazo automático que debería ocurrir cuando uno de ellos ha tenido un día difícil. La cercanía emocional y física se manifiesta en incontables pequeños gestos que llenan la rutina de calidez y apoyo. De repente, ella se da cuenta de que esas presencias para ella eran como signos raros y preciosos de vínculo humano, que ahora han desaparecido. Y su cuerpo empieza a responder, los niveles de hormonas del estrés aumentan, los hilos del sueño se rompen y su sistema inmunológico se debilita. Su organismo literalmente sufre por la falta de caricias, por esa llamada hambre de piel. Siente que dentro de ella se acumula tensión, y todo esto sucede porque no admite en sí misma esa necesidad de esas sensaciones. Tiene miedo de reconocerlo incluso ante sí misma, porque reconocerlo significaría aceptar que necesita esos contactos, a los que antes consideraba algo superfluo o indeseable. Incapaz de compartir sus sentimientos, enfrenta un nuevo desafío, su corazón busca cada vez más una conexión física y emocional fuera del matrimonio, a través de aplicaciones de citas, donde cada intento se convierte en una lucha. Allí se convierte solo en un conjunto de fotos, una breve descripción, una rival para mujeres 10 años más jóvenes, sin estrías, sin cargas emocionales ni rutinas dictadas por los horarios escolares de los hijos. Los algoritmos de esas aplicaciones son implacables. Al principio, no se puede ocultar a nadie, le muestran a todos los que hay en el sistema, y esa ola de coincidencias y mensajes momentáneamente la levanta. Pero con el tiempo, cuando el sistema detecta que ella es selectiva, tal vez ya demasiado mayor para ciertos tipos de citas o demasiado complicada para que el algoritmo la procese, su perfil comienza a volverse invisible, a quedar sumergido en lo más profundo de la base de datos. La cantidad de nuevas coincidencias disminuye, los mensajes empeoran en calidad. Ella comprende que parece invisible en el mercado de citas, donde solo se valoran la juventud y la accesibilidad, y esas cualidades ya no le corresponden. Algunas mujeres, al encontrarse en esa situación, comienzan a sentir agotamiento por la constante actuación de la felicidad. Han vivido tanto tiempo bajo la máscara de la alegría que ya han olvidado cómo se siente una verdadera y sincera emoción. Sus sonrisas son solo un reflejo, no representan su estado interior. La risa a veces parece sorda, artificial, incluso para ellas mismas. Empiezan a publicar publicaciones sobre una vida feliz que, en el fondo, muchas veces está llena de lágrimas, especialmente cuando permanecen solas después de haber llevado a los niños a la escuela y vuelven a la sonrisa empaquetada. Se forma un abismo entre la realidad interior y la apariencia exterior, que parece demasiado ancho, y esto se convierte en una sensación de vida doble. Mantener una vida tan dual, a menudo ficticia, se vuelve cada vez más difícil y agotador, ya que requiere esfuerzos y atención constantes, y el recurso interno se agota. Es como ser un agente secreto en la propia vida, como estar siempre encubierto en el propio destino. Los servicios en línea de citas se convierten en una especie de lucha psicológica, una prueba de resistencia y autocontrol, en la que cada mujer se encuentra en el papel de participante en una lucha interminable por su lugar, su felicidad y su reconocimiento. Para ella, estas aplicaciones se transforman en un campo de batalla, donde solo se convierte en un conjunto de fotos en su perfil, compitiendo con jóvenes chicas de unos 10 años más jóvenes, que no tienen estrías, cargas emocionales ni reglas dictadas por el horario escolar o las tareas domésticas. Los algoritmos de estas plataformas son implacables, vuelven loca a la gente y muestran una crueldad sin piedad.
Al principio, ella aparece ante todos como si fuera por tierra, obteniendo un efecto inmediato de liberación de dopamina, muchas coincidencias, mensajes, me gusta. Esta ola de sensaciones agradables crea una sensación de éxito, como si su realidad mundana de repente se convirtiera en un presente brillante y vibrante. Sin embargo, con el tiempo, cuando la plataforma nota que es demasiado selectiva, o que ya es mayor, o que resulta difícil de entender, su perfil empieza a ocultarse poco a poco, limpiándose como si la cabeza emergiera del agua para que desaparezca de la vista. Cada vez hay menos coincidencias, se ralentizan, parecen detenerse, y los mensajes se vuelven más aburridos y menos significativos. En ese momento, de repente, ella se da cuenta, parece que la están borrando de este mercado virtual, porque el valor que allí se busca, juventud y accesibilidad, ya no está a su alcance desde hace mucho tiempo. Cada vez la notan menos y siente esa atmósfera invisible y vidrio en medio de la multitud. Muchas mujeres empiezan a cansarse de esta constante teatralidad, en la que representan alegría y felicidad durante tanto tiempo que olvidan cómo es el verdadero sentimiento. Sus sonrisas se vuelven automáticas, mecánicas, no reflejan las emociones reales. La risa, dura y vacía, incluso para ellos mismos. Publican fotos y publicaciones sobre cómo están viviendo la mejor vida, mientras ocultan lágrimas al volante después de dejar a los hijos en la escuela. La brecha entre su imagen pública y su estado interior se va ampliando y profundizando, como si llevaran una doble vida. Mantener esa existencia es increíblemente agotador. Se asemeja a la difícil situación de un agente encubierto, una lucha oculta por su propia alma. Y en eso radica la última forma de tortura psicológica, el arrepentimiento sin posibilidad de rectificación, la conciencia sin pasos reales. Ella sabe lo que ha perdido, entiende que tomó su decisión y sabe que ya no puede volver atrás. Y cada mañana, al despertar, debe vivir con ese conocimiento que no la abandona. Cada pareja que aparece a su alrededor, cada enamorado, le recuerda lo que ha perdido. Cada película romántica es como una sal agazapada, clavando otro clavo en su corazón. Cada aniversario, pasado sin celebración, es como un monumento a sus errores, a su decisión equivocada. Y todo cambia en el momento en que de repente ve tu felicidad, quizás en las fotos en las redes sociales, quizás en un encuentro en la calle o en la conversación de sus hijos, que cuentan lo bien que la pasan contigo y con tu nueva novia. En ese instante, algo en ella se rompe para siempre, algo que ya no puede restaurar por completo. Porque tu felicidad es una prueba convincente de que la causa no reside en el matrimonio en sí, sino en su percepción de ese matrimonio. Tú eres capaz de amar, puedes sentirte feliz, y puedes convertirte en ese hombre que otra mujer desea, lo que significa que siempre has tenido esa capacidad, simplemente ella no podía verlo claramente. O quizás sí, pero quería más. Entonces comprende que no rompió una relación mala, sino que ella misma la convirtió en tal en su propia mente. Y ahora solo le queda vivir con ello para siempre. Observa desde afuera cómo construyes una nueva vida, aquella que ella misma consideraba imposible, con alguien más que valora lo que ella no pudo. La ironía de la vida es una de las más crueles. A fin de cuentas, muchas de estas mujeres llegan a la conclusión de que la causa del distanciamiento en su matrimonio no eres tú y ni siquiera fundamentalmente tú, sino su propia insatisfacción consigo mismas. Constantemente sienten que algo no está bien, que en sus vidas falta algo externo, que el anillo en su dedo no simboliza plenitud, sino un vacío interior. Esa inquietud interna, la sensación de que hay algo más emocionante y enriquecedor que su realidad actual, hace que sean incapaces de encontrar la verdadera paz y satisfacción. Eran problemas internos que tu salida del vida no resolvió y, sorprendentemente, al contrario, agravó. De hecho, ella se convirtió en una carga aún más pesada para ellos, ya que ahora se ve obligada a enfrentarse a su estado interno sola, sin la estabilidad y el apoyo que alguna vez le brindó tu presencia. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente con tu esposa después de que decidiste tomar caminos diferentes? Se puede decir que ella está recibiendo exactamente lo que soñaba y lo que ella misma pedía al destino. Libertad, independencia, la posibilidad de comenzar de nuevo. Pero muchas veces sucede que lo que ella deseaba con tanta fuerza y los horizontes que parecían accesibles para ella, en realidad, no coincidían con sus verdaderos deseos. Porque ella quería volver a sentir su vida, esos colores brillantes y emociones sinceras que antes parecían inalcanzables. Sin embargo, en la práctica, se enfrenta con una sensación de vacío interior, como si dentro de ella ya no quedara nada que pudiera recordarle la pasión y la fuerza de antes. Ella buscaba nuevas sensaciones, buscaba escalofríos y adrenalina, y en cambio, terminó en un caos de cambios constantes y una rutina interminable.
Deseaba sentirse deseada, apreciada por alguien que realmente la valorara y la amara, y al final, perdió su valor, convirtiéndose en una entidad que puede ser desechada y reemplazada. Ella buscaba mejorar, nuevas perspectivas y oportunidades para obtener una vida mejor, y en lugar de eso, recibió una realidad muy diferente, que muchas veces no corresponde a sus expectativas. Y esta diferencia entre mejor y otra a menudo resulta muy evidente, y a veces, toda la vida lleva a la conclusión de que otra no es necesariamente mejor, sino simplemente diferente. Especialmente en esos momentos en que la comprensión llega demasiado tarde, y la persona entiende que la diferencia entre lo que desea y la realidad es un abismo enorme. A veces, muy a menudo, quizás más que cualquiera de las partes quiera aceptar, eso mismo se convierte en el golpe psicológico más duro. La mujer que decide irse generalmente no lo hace porque tú no eres digno o te falta calidad. Ella se va porque sinceramente cree que merece algo más. Lo que exactamente, más amor, atención, reconocimiento o comprensión, cada cual decide para sí mismo. Sin embargo, entre sentir que mereces lo mejor y obtenerlo en realidad, hay un abismo enorme. Porque el mundo y la realidad muchas veces no se adaptan a nuestras convicciones y deseos. A menudo no consideran lo que sentimos que nos corresponde y no cambian para satisfacer nuestras expectativas. Y justamente en ese momento, cuando la mujer se da cuenta de que sus sueños de una vida nueva y la realidad son dos cosas muy distintas, a menudo ya es demasiado tarde para corregir algo. La oportunidad de cambiar la situación suele desaparecer muy rápido, mientras aún hay una posibilidad. Así es la dura verdad. Sobre lo que le sucede a la esposa después del divorcio. No en una versión idealizada, que ella podría mostrar en Instagram, ni en las historias que cuenta a sus amigos, ni siquiera en los pensamientos que mantiene en su mente para convencerla a ella misma. Esta es una verdad más dura, más honesta y mucho más dolorosa, la destrucción psicológica interna que ocurre cuando una persona prefiere la ilusión a la realidad. Elige aferrarse en su conciencia a una imagen idealizada del futuro para ocultar las amargas decepciones del presente, y al final comprende que esa fantasía resultó ser la mayor mentira que jamás se dijo a sí mismo.